como parte de todas las lecturas que hemos visto de Susana Lotería, No se hoy oye muy vamos a bien, hablar Shirley. de, No se oye muy bien, Shirley. perdón, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, sí te escuchamos. Ok, gracias. Como parte del estudio de disfunción endoterial que hemos visto desde la semana pasada, hoy vamos a ver el uso del tromboelastograma en los pacientes con choque y también con disfunción multiorgánica sistémica nueva progresiva. Entonces, es un estudio que fue publicado en el año 2019 en el Frontiers Pediatrics. Entonces, como ya sabemos, sabemos que la sepsis en los pacientes, vamos a ver que hay un desequilibrio entre la coagulación y la fibrinolisis, que es secundario, que es dentro de la respuesta fundamental del paciente, secundario al mecanismo de defensa del huésped. Entonces, y se está asociado a una disfunción orgánica y también choque. En el paciente que tiene sepsis, lo que vemos es una activación difusa del endotelio, como habíamos visto con Sergio y también con Claudia, que la activación del endotelio va a ser difusa por la liberación de citoquinas proinflamatorias, la activación de leucocitos y también de otras proteínas. De eso, como el endotelio normalmente no es protrombótica, pero en el cuadro de sepsis, el endotelio se vuelve protrombótico. Y de ahí vamos a tener la formación de trombosis microvascular y de ahí mismo una inhibición de la fibrinolisis que va a llevar a la acumulación de trombodifibrina. Se ha descrito también en sepsis que hay un estado de hipercoagulabilidad sin o con hiperfibrinolisis, que está asociado a microangiopatía trombótica, secundaria a una trombosis microvascular difuso o que llamamos sobre todo coagulación intravascular diseminada. Y a medida que continúa esa hipercoagulabilidad, vamos a ver que un consumo de factores de coagulación que va a llegar en la segunda parte a una hipocoagulabilidad y riesgo de hemorragia secundaria trombocitopenia y la caída de factores de coagulación. Entonces, ¿y por qué esa lectura? ¿Por qué ese estudio? Se dieron cuenta que sí existen varias pruebas en el diagnóstico de la coagulopatía inducida por sepsis, como la protombina y la protomblastina activada y también INR. Pero esas pruebas no toman en cuenta la contribución celular a hemostasia por las plaquetas y también los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a pensar si no vale la pena, si no era más importante, más interesante de también tomar en cuenta los estados de hipercoagulabilidad. Por eso intentaron evaluar de forma aislada también cuál era todas las partes de la hemostasia. Entonces, por eso intentaron de evaluar, como les había dicho antes, evaluar los estados de hipo y hipercoagulabilidad, tanto en clínica como en investigación. Y también la hipótesis era, ¿será posible que el tromboelastograma puede ser útil en los pacientes que tienen sepsis, que tienen una disfunción endotelial? Entonces, como ya sabemos que el tromboelastograma está usado en el ECMO, cirugía cardíaca, en pacientes con trauma, pero no había muchos datos del uso de tromboelastograma en pacientes con sepsis y asociado con coagulopatía. Por eso, vinieron con el objetivo principal de poder evaluar la disfunción hemostática en la sepsis pediátrica grave, aunque el tema no se usa tanto,
con objetivo secundario determinar si los parámetros del tromboelastograma están asociados con un fallo multiorgánico nuevo progresivo o con un choque. Y también si hay una relación entre los parámetros del tromboelastograma y la citoquina selectiva y los factores endoteliales, como el VICAM y también el ICAM que habíamos visto con Sergio. Es importante que sepamos qué es el tromboelastograma antes de avanzar más adelante en el estudio. Sabemos que es una prueba viscoelástica de hemostasia que se hace en sangre total, que fue descrito por la primera vez por Herter en 1948. Esa prueba permite medir la formación, pero también cómo se disuelve el coágulo en tiempo real. El tromboelastograma nos va a permitir de evaluar de manera la formación de coágulos y así que la lisis, pero en condición de bajo cizamiento, por ejemplo, cómo se hace en la vena cava, las vénulas, las grandes venas y también el sistema arterial. Entonces, ¿cómo se hace? Normalmente, vamos a ver primero se toma la muestra del paciente en un tubo con citrato. Entonces, esa muestra lo van a poner luego en la cubeta de cilíndrico. Entonces, como se dan cuenta, es una pequeña muestra, como 360 microlitros, pero de sangre totales. Entonces, en esa cubeta hay un pin. Y ese pin está mismo relacionado a una alambre de torsión. Y esa alambre de torsión está relacionada a una máquina que va a analizar después los datos. Entonces, para poder empezar la prueba, entonces al tener esto van a oscilar como un grado cada 5 segundos, por ejemplo, en un grado 4 grados 45 exactamente para que pueda empezar a formarse el coágulo. Entonces, lo que van a ver empieza la parte más importante a partir del 43 segundos. Como les había comentado, se hace, por ejemplo, evaluar todas las fases de la hemostasia, como sangre que es citrato, y en una poca vaso que tiene citrato. A veces algunos le ponen kaolin, pero no todos. Entonces se agregan la muestra, entonces van a ver que se oscila la muestra con el pin. Entonces, a medida que eso es la forma oscilatoria, 4 grados, ¿sí? Con horario, antihorario, y a medida que se forma el coágulo, el pin va a adherarse con el coágulo. Entonces, más resistente se pone el coágulo, más protecciones lo van a hacer, lo van a poner más. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Te escuchamos, pero sí tenés menos volumen. No sé si sea por el video. Ajá, perdón. Entonces más rotación le van a echar al pin. Entonces, y luego, esa documentación, esos datos que vamos a tener, se van a transmitir a una máquina. Esa máquina lo va a analizar. Entonces empieza, es el tiempo de reacción que analiza, por ejemplo, los niveles de factores de coagulación, es el tiempo de reacción. Y luego vamos a ver, segundo, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver, ponemos el ángulo, que es la línea tangente, que vamos a ver que está relacionado entre el R y también el trazo del tromboelastograma. ¿Por qué es importante esto? Entonces van a ver el ángulo. El ángulo va a permitir de ver, por ejemplo, sí, entonces va a permitir de ver que la actividad de fibrinógeno, por ejemplo. Y luego más adelante,
como sabía, el tiempo de reacción, el tiempo de cinética, entonces cuando ya empezó a formar un poquito de coágulo, el ángulo alfa, como ya habíamos descrito, la amplitud máxima, que va a ser el espacio lo más ancho, cuando ya empezó a formarse el coágulo, entonces qué tan fuerte es el coágulo. Y luego, como habíamos visto, el tiempo de reacción, que evalúa los factores de coagulación, y la cinética es como cuando el coágulo ya se ha alcanzado un cierto grado de firmeza. Entonces ahí se empiezan a ver. Y luego es el ángulo alfa. Entonces más o menos vale como 54 a 72 grados. Entonces nos permite de ver cómo está desarrollándose la cinética del coágulo también. Y de ahí vamos a ver la amplitud máxima. La amplitud máxima permite ver precisamente la acción de las funciones de las plaquetas, la agregación y también un cierto grado también la acción del fibrinógeno. Ese vale como el normalmente es de 55 a 72 milímetros. Y luego vamos a ver el tiempo G, entonces que permite qué tan firme está el coágulo en ese momento. A partir de eso, vamos a ver cómo se degrada el coágulo. Eso lo que vamos a ver es como el LY30, que significa, por ejemplo, la lisis del coágulo a partir del minuto 30. Entonces, ¿qué porcentaje de lisis que tenemos en ese momento? A partir de eso, vamos a ver todas las formas del tromboelastograma que sabemos ver. Eso es un tromboelastograma normal que se caracteriza por un tiempo R que es normal dentro de los mitos normales, una cinética que está normal, una amplitud máxima que está normal, un ángulo que está normal. Pero cuando tenemos un paciente que está con anticoagulantes, que tiene hemofilia, vamos a ver en ese momento que el tiempo de reacción está más largo. Entonces toma más tiempo para el coágulo para poder formarse. Y luego se dan cuenta que el tiempo, el ángulo se disminuye respecto del tromboelastograma normal. Y también vamos a ver que amplitud máxima también se disminuye. Y luego es como cuando los pacientes están tomando terapia antiplaquetaria o tal vez a veces que tienen trombocitopenia. En ese caso, el tiempo de reacción está normal, la cinética está normal, está prolongado, perdón, pero lo que estamos viendo es que tenemos una amplitud máxima que está disminuido. Aquí es como no tenemos una fibrinolisis. Entonces aquí, lo que estamos viendo es la R está normal. Lo que estamos viendo es que la amplitud máxima se disminuye de manera continua hasta formar un línea. Aquí es como está cuando tenemos en estado hipercoagulabilidad. El tiempo de reacción está disminuido. El amplitud máxima está elevado, así que el ángulo. Y en último tiempo tenemos un estado de coagulación intravascular diseminada. Entonces, en la primera parte, al inicio de la coagulación intravascular diseminada, tenemos un estado de hipercoagulabilidad caracterizado por un tiempo corto, R corto. Y aquí en la segunda, el tiempo R se pone más largo, la MA se disminuye. Entonces, es importante que sepamos que es un estado hipercoagulable, entonces un estado bioquímico donde el equilibrio de la coagulación favorece la formación de coágulos, porque a veces lo ponen en los resultados. Y trombofilia cuando hay mayor riesgo de coagulación patógena. Y en último, tenemos un estado hipocoagulable cuando no hay mucha formación de coágulos. Entonces, ¿qué tipo de estudio era? Era un estudio
de tipo observacional prospectivo. Entonces no hicieron ninguna intervención, solo se pusieron a observar, pero en el tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué tipo de paciente eran? Eran pacientes de 6 meses a 14 años que fueron empezados en UCIP, en un hospital de tercer nivel, en un periodo de 18 meses, de marzo de 2012 a septiembre de 2013. Dentro de los criterios de inclusión, los pacientes tenían que tener sepsis severo y séptico según los criterios de Goldstein. Y segundo, tenían que tener, por ejemplo, el jefe de intención en ese momento tenía que ver, planificar, ver que el paciente, si el paciente tenía una estancia planificada de mayor o igual a 72 horas y no tenía limitación de esfuerzos terapéuticas. Entonces, no sé si recuerdan de ese cuadrito que hemos visto en UNOP, entonces que hablan de la disfunción orgánica según Goldstein, que fue publicado en 2005, que habla de disfunción orgánica, cuáles son los criterios que usaron. Entonces, lo que habla, entonces, sepsis severa, un sepsis más un fallo orgánico de 2 o más órganos. Y choque séptico era un sepsis más una disfunción cardiovascular. Y los criterios de exclusión en ese caso no tenían que tener, no tenían que tener 6 meses, esos meses, porque evaluaron los pacientes todos los días. Imagínense, 360 microlitros para poder hacer los labs, y no solamente el tromboelastograma, pero tenían otros laboratorios que tenían que hacer para poder evaluar los pacientes. Imagínense, 5 días, entonces la reserva de sangre de los pacientes que tienen menos 6 meses nos llevamos a causar una anemia iatrogénica. ¿Y por qué no tomaron los pacientes de 14 años? Porque el sistema hemostático era similar a los adultos y no estaban estudiando los adultos. Además de eso, los pacientes que tenían ya trastornos hipercoagulables o hipocoagulables persistentes, insuficiencia hepática o hemoglobinopatía no tenían que ser parte del estudio. Y pacientes que ya estaban tomando tratamiento con anticoagulante o antiplaquetaria eran excluidos. El estudio se desarrolló en un periodo de 5 días. El día 0 era el día donde el paciente ingresaba en el estudio, ya con los criterios de sepsis severo o choque séptico que hemos visto antes. Y el día 1 era caracterizado el día siguiente después del reclutamiento del paciente. Entonces, en ese día aprovechaban para poder firmar la hoja de consentimiento por todo el paciente, colectar los datos demográficos, por ejemplo, la edad, el sexo y el peso del paciente, pero también calcular el PIM2 y el PIM3 para los primeros 24 horas de ingreso en intensivo. También todos los días calculaban el payload por cada día participado en el estudio. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego los pacientes que tenían, por ejemplo, como hacían el piloto todos los días, pacientes que tenían nuevo fallo de órgano, según los criterios de Goldstein, entonces estaban etiquetados como fallo multiorgánico sistémico nueva o progresiva. Y ellos definieron el choque como un lactato mayor de 2 milímoles por litro. A partir de eso, hicieron 3 grupos de comparación. Un grupo que tenía sepsis severo sin choque, sin fallo multiorgánico. El segundo grupo tenía sepsis con choque, pero sin fallo multiorgánico. Y el tercero tenía ambos, sepsis severo, choque séptico y también fallo multiorgánico. Y los flags que tomaron para poder evaluar en ese momento era una hematología, un panel química, gases, sobre todo el lactato. Los gases puede ser arterial o venoso, no habían una obligación específica. Y también estudiaron el panel de coagulación,
estudiaron también el tromboelastograma con Kaolin y también tomaron una muestra de interleuquina 1, 6, midieron también niveles de interleuquina 10, factor de necrosis tumoral alfa, y también los niveles de ICAM y PICAM. Entonces, ¿cómo definieron que los pacientes tenían coagulabilidad normal o hipercoagulabilidad? Primero, para decir que era normal, usaron los parámetros del laboratorio del hospital. Entonces, los que tenían parámetros dentro, los normales eran considerados como tenían un coagulabilidad normal. Y los que tenían, por ejemplo, un tiempo de reacción corto o tiempo cinética corto, o que tenían un ángulo alfa o amplitud máxima elevado, eran etiquetados como un paciente con hipercoagulabilidad. Y al contrario, los pacientes que tenían un hipocoagulabilidad tenían un tiempo de reacción prolongado, tiempo de cinética prolongado, ángulo alfa corto, amplitud máxima corto, disminuida, y también un G que estaba disminuido. Pero también lo que hicieron también es que los pacientes que tenían a la vez una hipercoagulabilidad y una hipocoagulabilidad asociada eran catalogados como teniendo una coagulabilidad mixta. Entonces, normalmente eran lo que encontraron 28 pacientes con un edad mediano de 7.3 años, con el rango intercatilo 4.4 a 11.4. Entonces, 25 de los pacientes ya tenían como 4 años y el 75% de la muestra tenía 11 años. 64% de la población era de sexo masculino. Excluyeron un paciente porque no tenía lactato. Y de ahí tuvimos 27 pacientes. Entonces, 44% de los pacientes no tenían choque ni fallo multiorgánico, solamente tenía sepsis severo. 30% de los pacientes con sepsis severo solamente tenían choque. Y en último, 26% de los pacientes tenía choque y fallo multiorgánico. Entonces, lo que se dieron cuenta es que el nivel de lactato era más elevado en pacientes que tenían solamente choque, pero sin fallo multiorgánico. Además, se dieron cuenta, el fallo de órgano lo más observado era fallo respiratorio y fallo cardiovascular, y sobre todo los pacientes que tenían solamente sepsis. Y luego, como se dieron cuenta, los pacientes que tenían, lógicamente, choque y fallo multiorgánico, tenían una estancia hospitalaria a la vez global más prolongado, no solamente en pico, pero en todo el hospital, con un P estadísticamente significativo. Y de ahí, sabemos que fueron 5 días, pero tenemos que decir que pasaron los pacientes que pasan con mayor de 5 días. Entonces, lo que hicieron en ese caso eran de recolectar los datos de disfunción orgánico solamente. Entonces, había algunos pacientes que se quedaron como, por ejemplo, 7 días solamente esto. Estudiaron los tromboelastograma y se recuerdan que estudiaron también panel de coagulación estándar, ¿verdad? Entonces, para tromboelastogramas lo hicieron como hubieron 129 muestras. Y de ahí vimos que habían 73% de los pacientes que, según los criterios de tromboelastograma, que tenían una hipercoagulabilidad. Sin embargo, si se dan cuenta, como 18% de los pacientes que tienen sepsis severo tenían un tromboelastograma normal. Y los pacientes
también que tenía un panel de coagulación estándar, podrían haber tenido tenían un hipocoagulante en 66% de los casos, pero también tenía un panel de tiempos que era normal. Además de esto, aquí es un cuadro que compara los valores más peores sobre los 5 días de estudio con los parámetros de tromboelastogramas, los niveles de citoquina y los marcadores endoteliales. Entonces, los pacientes que tenían, por ejemplo, choque séptico asociado a fallo multiorgánico, solamente subían como un número de 7, como pero no se recuerdan. Pero en ese tipo de pacientes tenían datos de hipocoagulabilidad caracterizada por trombocitopenia, tenían también INR elevado, tenían un fibrinógeno que eran lo más bajo, también tenía una amplitud máxima que era bajo. Además de eso, si se dan cuenta, niveles de interleucinas elevados, con un P estadísticamente significativo. Aquí es un diagrama en punto. Y lo que evalúa en la X, entonces, no, y eran los valores de G que se recuerdan, evalúa, por ejemplo, qué tan firme es el coágulo. Entonces, ahí esos valores bajos y aquí es la concentración de lactato. Entonces, es una dispersión de puntos, lo hacen sobre todo cuando tenemos una muestra de menor de 50. Lo que se dieron cuenta en ese caso es que niveles bajos eran asociados a un lactato más elevado. Entonces, los pacientes que tenían en ese momento un lactato alto tenían más tendencia a tener un valor de G que era bajo. Y aquí lo compararon, por ejemplo, con el factores endoteliales. Lo que vieron es que no había un valor, no había mucho correlación, entonces era para solamente enseñarles. No había mucha relación. Entonces, lo que hay que ver es que fue el primer estudio sobre la evaluación basada en tromboelastogramas de la disfunción hemostática en niños con sepsis grave. Y lo que vieron, lo que documentaron es que la hipercoagulabilidad era más común en niños con sepsis grave cuando se basa en el tromboelastograma. Sin embargo, también habían un hipocoagulat también que habían observado en los tejidos de coagulación estándar. Los pacientes con sepsis grave y asociado con choque y fallo multiorgánico habían tendencia a agarrar más un estado de hipocoagulabilidad según los parámetros de tromboelastograma y panel de coagulación estándar en comparación con los niños con sepsis grave, sin choque, sin fallo de órgano. El valor G, como ya hemos visto antes, disminuyó con el aumento de concentración máxima de lactato. Sin embargo, aunque la hipercoagulabilidad se describe con frecuencia en las primeras etapas de sepsis, pero va a llegar un tiempo donde vamos a ver un estado hipocoagulable en tromboelastograma que es asociado a mayor mortalidad, mayor movilidad. Se dieron cuenta que sirve el tromboelastograma para evaluar hiperfibrinolisis, ya que en sepsis podemos tener fibrinolisis normal o alterado. Y había una correlación negativa en el grado de sepsis y el nivel de lactato. Entonces, necesitamos más pruebas para poder ver, evaluar de manera más precisa, más sensible, más específica la fibrinolisis en sepsis. Además, habíamos visto niveles de interleucina 6, interleucina 10, era más
altos son pacientes con choque y multiorgánica progresiva y nueva. Y también esos pacientes vieron que había una hipocoagulabilidad. No vieron ninguna relación entre los marcadores de inflamación de lesión celular, así que los parámetros del tromboelastograma. El estudio sí tiene muchas limitaciones. Primero es que reclutaron los pacientes solo y solo después de haber cumplido los criterios de sepsis grave y según el médico tratante con estancia a menos 72 horas, que ya es un bias. Y también hubo pérdida de datos, además la muestra era pequeña, entonces no se tomó en cuenta algunos factores de confusión que pudo haber existido. Por ejemplo, si los pacientes recibieron reanimación con líquido, qué tipo de infección tuvieron y dónde era la infección, la edad y también el uso de productos sanguíneos. La fuerza del estudio sí reside entre el facto que hay una relación entre los parámetros, sí existe entre los parámetros del tromboelastograma y el desarrollo de choque en pacientes con sepsis grave. Y también se demostró que hay una asociación nueva entre los parámetros del tromboelastograma y los marcadores de la función inmune. Pero no hay una correlación entre los parámetros de tromboelastograma y los marcadores de lesión endotelial. Es decir que para terminar, la hipercoagulabilidad es más común, pero hipocoagulabilidad se asocia más con choque y fallo multiorgánico. Además, las anomalías de tromboelastograma también están asociadas con factores inmunes y endoteliales. Entonces, a partir de lo que hemos visto, necesitamos más estudio con una muestra más grande para poder validar esos hallazgos. Muchas gracias. Aquí está mi bibliografía. Muchas gracias, Shirley. La verdad es que a mí me pareció un artículo bastante interesante porque si bien es cierto no lo usamos rutinariamente, hemos usado el tromboelastograma como herramienta de ayuda diagnóstica en algunos pacientes, no en todos. No sé qué piensan ustedes. Ahorita creo que estamos en confianza. ¿Qué opinan del artículo? ¿Qué consideran? Si piensan que el tromboelastograma puede ser una herramienta más para utilizarla en el contexto de choque séptico en los pacientes. Creo que lo vemos más en los pacientes chocados de oncología que en los chocados de UNICAR, pero no sé cuál sea la opinión que les merece. Dejo el micrófono abierto. Sinceramente, yo pienso que se podría estudiar con nosotros, ya que tenemos muchos pacientes con coagulopatía, sobre todo en un NOP. Yo pienso que se podría hacer y podríamos refutar, rechazar o, ¿cómo se dice?, aceptar lo que dicen. Yo no sé qué piensan ustedes. A mí me preocupa ese pensamiento de Shirley y creo que UNOP no sería el lugar en donde podríamos estudiar algo parecido a esto porque independientemente de la sepsis, los pacientes con cáncer pueden tener los dos patrones, ya sea hipercoagulable o hipocoagulable, independientemente si están con sepsis o sin sepsis. Así que creo que podría ser más en un intensivo general, Shirley, tipo Escuintla, en donde se pudiera estudiar. Así que creo que onco tiene un sesgo ahí importante por la población tan particular que es. Eso pienso yo. Algo que creo que vale la pena analizar es el costo. El costo del tromboelastograma. El precio de costo del tromboelastograma es aproximadamente de 350 quetzales
Es un costo caro cuando se compara con TP, TPT, fibrinógeno y los tiempos de coagulación estándar que tomamos. Así que eso podría ser una limitación en cuanto al estudio, ya que siempre pues estamos en problemas económicos y viendo cómo ahorramos de una u otra forma. Ventajas del tromboelastograma, ya hablando propiamente del tromboelastograma, no en sepsis, pues es que conforme se va haciendo la curva dentro de la primera hora, pues uno ya en base a los patrones que Shirley mostró, uno puede ir viendo qué patología tiene y adelantarse. ¿Y en qué pacientes pueden ser útiles? En los pacientes operados de onco tipo hepatoblastoma, en donde podemos tener complicaciones de sangrado por el procedimiento per se. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable por su aportación. No sé si alguien más quisiera hablar al respecto, o de los que hemos hecho en UNOP. Comparado a este estudio, ¿piensan que es similar a los resultados que ellos encontraron o definitivamente no? Sería bueno escuchar a alguno de los fellows. ¿Qué opinión tiene? Hola. Hola. Habla Sergio, te escuchamos. Aunque a mí me llamaba la atención, la verdad, que no lo había relacionado directamente a sepsis. Sí, sabemos de la coagulopatía y todo, pero propiamente el tromboelastograma como una herramienta en el manejo de la sepsis, creo que no nos pasa a todos como primera opción. Ahora bien, sí me gusta el tromboelastograma, creo que sus grandes ventajas, pues que es más, quizás más específico, como dijo como nos comentaba el doctor Mark, que los tiempos, aunque sea más caro, ¿verdad? Y se ve menos alterado por otros factores externos. Pero, de hecho, antes de que el doctor Mark corrigiera a Shirley por eso de que la población oncológica era más susceptible, esa fue mi duda, que si era una población en la cual se podía extrapolar los datos de esta investigación, pero creo que ya el doctor nos respondió a eso. Y eso, gracias. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que en conclusión seguimos igual, ¿verdad? Como no por el momento, no para sepsis, sino alguna ayuda diagnóstica. Lo que sí hemos visto es que obviamente por la población la mayoría han salido por deficiencia plaquetaria y algunos cuantos por factores de coagulación y fibrinolisis, que eso no lo da los tiempos de coagulación. Bueno, muchas gracias por la atención. Entonces, no sé si perdón, no había visto. Claudita, platica, no sé, aquí te escuchamos. Hola, buenas tardes. Estamos en confianza. No, yo solo quería opinar que para mí, yo sí extraño el tromboelastograma, más en el contexto de los pacientes con choque séptico, tienden a hacer alteraciones de la coagulación que a veces solo con los tiempos la información es muy limitada y no digamos en esta época con COVID en donde queremos evitar la formación de trombos por un lado, pero por otro lado los pacientes se chocan también, hacen choque séptico también y entonces a veces necesitamos tomar decisiones para ver cómo vamos a manejar la anticoagulación y por otro lado evitar transfusiones que no son necesarias, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo siento que solo los tiempos de coagulación sí se queda corto para darnos como herramientas objetivas para esa toma de decisiones y definitivamente el tener el tromboelastograma como un dato objetivo más para la toma de decisiones y para decidir cuáles son las transfusiones que realmente son necesarias y evitar las innecesarias, creo que sí es muy útil y en el contexto intensivo general también, ¿verdad? En cuanto al artículo, pues me parece que por algunos problemas que tuvieron ahí de
de la muestra y así, pues está difícil como tomar decisiones en base a este artículo, aunque como lo dice el doctor Mac, me parece que podría ser la base para un estudio mucho más grande que sí podría ser muy interesante en el contexto de la sepsis, pero yo solo quería contarles que yo sí extraño el tromboelastograma un montón. En onco es súper útil por la forma en que se presenta la coagulopatía en estos pacientes en especial, pero también los pacientes con choque séptico creo que tienden a dar muchos problemas de coagulación, entonces ya sea que estén en estado hiper o hipo, es algo complicado de manejar y pues entre más datos objetivos tengamos, creo que eso beneficia al paciente. Es un estudio que es caro, pero al mismo tiempo nos puede hacer evitar tomar decisiones o hacer intervenciones innecesarias, ¿verdad? Ajá, y que también son caras, ¿verdad? Lo que pasa es que ya están disponibles en nuestros hospitales y entonces al final el costo, si sacáramos números reales, creo que vale la pena a veces invertir en un tromboelastograma para evitar el uso a veces de tratamientos innecesarios, ¿verdad? Y que van a exponer a nuestros pacientes a complicaciones más adelante, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario. ¿Ustedes creen en onco que el tromboelastograma ha hecho que disminuyamos nuestra decisión de transfundir? Yo creo que sí, doctor, porque yo lo que veía era que sí, o sea, especialmente a onco que la vieja escuela de onco, porque últimamente que estuvimos hablando con el doctor Antillón, él está muy actualizado en el tema, pero la vieja escuela de onco es en algunas patologías transfundir profiláctico, ¿verdad? Entonces, definitivamente al tener el dato del tromboelastograma, yo al menos en los casos que yo estuve, creo que sí se pudo evitar ciertas transfusiones que podrían haber sido innecesarias por los mismos protocolos que ya maneja onco, ¿verdad? Entonces, no sé. Sí, así es. Lo que sí creo que es interesante o sería muy bueno sería implementar tromboelastograma en sala de operaciones con pacientes con hepatoblastoma. Eso creo que sería muy bonito. Sí, tiene razón. Como más o menos cuánto tiempo se tardará en ir y venir la muestra. Solo así. Ir y venir. No es como que ya lo vamos a hacer, pues, pero. No, ir y venir, tomarla y llevarla unos 5 minutos, digo yo. 45 minutos, 1 hora. Sí, el problema ahí es que... El costo sí lo asumen. Perdón. Sí, Jorgito, te Decía escuchamos. yo que el problema ahí es que nosotros en la onco, aunque el tiempo de llevar la muestra y obtener el resultado no es realmente 5 minutos. A veces son 3 horas, 4 horas, porque mandamos una muestra temprano y obtenemos el resultado hasta tipo 1, 2 de la tarde. Entonces ahí como que desfasa el hecho de poder utilizarlo realmente en toma de decisiones, ¿no? Pero eso es porque no lo reclamamos o porque oncología o porque el laboratorio lo reporta tarde. Es porque el laboratorio lo reporta tarde, porque ahora los informes los mandan por correo. Ya no hay que ir a traer el informe. Pues yo creo que sería de hablarlo nada más, porque en Unicar son inmediatos, ¿verdad? Hasta pantalla hay de televisión en sala de operaciones para ver cómo va el tromboelastograma, así que es de ver cómo se puede hacer eso. Alejandra tiene levantada la mano. Gracias, Doc. Sí, yo coincido con usted en que se puede hacer y sería genial, pero sí requiere logística. Sobre todo porque no sabemos por qué, pero como usted dice, hay una diferencia abismal entre Unicar
donde uno ve la pantalla con el trombo en tiempo real, versus un OP que aunque el trombo se vaya a las 7 de la mañana, siempre resulta a las 3, 4 de la tarde, enviado por correo. Ya no se diga en fin de semana, que si se manda sábado y llega hasta domingo, ido a traer por el camillero. Y estoy segura que no tiene nada que ver con el método de laboratorio. Supongo que es algo sencillo, burocrático. Y Debe que serlo. obvio creo que requiere logística de un OPI de enfermería, porque una cosa tan sencilla como mandar gases desde sala, hacen 1000 llamadas, pues usted ha visto que llaman de sala, que llegue el camillero, llaman intensivo, María René llama al camillero.